Hola, en el ejercicio resuelto de hoy vamos a ver cómo hallar el campo eléctrico en todo el espacio originado por dos líneas infinitas paralelas con densidad de carga menos lambda y lambda que están separadas una distancia igual a 2a. También vamos a graficar el campo resultante mediante el programa MATLAB. Si nosotros tenemos dos líneas paralelas con densidades de carga menos lambda y más lambda, el campo eléctrico en cualquier punto del espacio se va a encontrar por el principio de superposición debido al campo de cada una de las líneas. Para hallar el campo de una de las líneas, podemos adoptar coordenadas esféricas y colocar a la línea según el eje Z. De manera que acá tendríamos las coordenadas X e Y, y si adoptamos coordenadas esféricas, este sería phi, y ρ es esta longitud. Entonces, para poder calcular el campo producido por la línea, esta línea, vamos a aplicar la ley de Gauss aprovechando la simetría y establecer una superficie gaussiana en la forma de un cilindro con la línea en el eje del cilindro. Si el cilindro tiene radio ρ, nosotros por simetría podemos ver que el campo eléctrico va a ser perpendicular a la línea. ¿Por qué? Porque si adoptamos acá un punto cualquiera y consideramos un elemento diferencial L de la línea, ese diferencial L va a tener un diferencial de carga que me va a producir en este punto una contribución de campo, diferencial de campo, y por cada una de ellas vamos a poder encontrar una simétricamente opuesta en la línea que es infinita, tal que cancele de a pares las componentes acá vamos a tener otro de Q2 y se van a ir cancelando de a pares las componentes verticales de cada uno de ellos, quedando solamente un campo resultante que va a estar perpendicular a la línea. Entonces, esa es lo que nosotros asumimos para poder aplicar después la ley de Gauss en lugar de hacer una integración de la línea, que es un cálculo más extenso. Cuando nosotros aplicamos el teorema de Gauss, decía que el flujo eléctrico era igual a la carga encerrada en la superficie gaussiana dividido epsilon 0, y esto sabiendo que la línea que está en el eje Z
tiene una densidad, supongamos esta, tiene una densidad de carga lambda. Esta línea tiene una densidad de carga lambda. Entonces, la carga encerrada por el cilindro este de la superficie gaussiana va a ser igual a lambda por h, que es la longitud esta, la altura del cilindro. Esto dividido epsilon 0. Cuando nosotros hacemos esta integración, esto significa que es una superficie cerrada. Tenemos que considerar toda la cara superior del cilindro, la cara inferior y la superficie lateral. En la cara superior vamos a tener un diferencial de superficie que va a ser perpendicular a la cara. El diferencial de superficie de la cara superior va a tener esta forma. No obstante, habíamos dicho que el campo era normal a la línea, o sea que el campo eléctrico es así. De manera que en la cara superior el producto escalar, fíjense que acá tenemos un producto escalar que considerar, el producto escalar de E por diferencial S, acá en esta superficie de la cara superior, va a ser igual a 0. Entonces no va a haber contribución de flujo eléctrico por la cara superior. Lo mismo nos va a suceder en la cara inferior, ya que acá el diferencial de superficie de este va a tener esta forma y el campo eléctrico va a ser perpendicular a la línea. Entonces el producto escalar, ¿sí?, de E por diferencial de superficie es igual a 0 para la cara inferior. Lo mismo, E por diferencial de superficie igual a 0 para la cara superior, para esta. De manera que únicamente nos va a quedar la superficie lateral del cilindro. Y considerando la superficie lateral, nosotros vamos a ver que el diferencial de superficie va a ser perpendicular a la superficie y el campo eléctrico es perpendicular a la línea. De manera que para cada punto a lo largo alrededor del cilindro, nosotros vamos a ver que E por diferencial de superficie para cada punto, ¿sí?, nos va a dar vectores paralelos, de manera que este punto, que es el coseno del ángulo entre estos dos vectores, llamémosle alfa, va a ser igual al coseno de 0, y ese es igual a 1. Asimismo, el campo eléctrico, nosotros sabíamos que cae con la distancia a la línea, y en toda la superficie del cilindro siempre es la misma distancia, que es ρ. Esta es ρ, que habíamos visto acá, que era el radio del cilindro. De manera que E va a ser el mismo módulo para toda la superficie del cilindro y va a ser paralelo al diferencial de superficie para toda la superficie. Por lo tanto, podemos asumir que se va a poder quitar de la integral. Esto va a ser igual a E integral de diferencial de superficie es igual a lambda h sobre epsilon 0. Y la integral de la diferencial de superficie no es otra cosa que la superficie. E por S es igual a la superficie gaussiana que estábamos analizando, que era toda la superficie lateral del cilindro, ya que la superficie superior e inferior no tenían contribución, por esto que habíamos visto acá. Entonces, la superficie lateral es igual a la
la circunferencia de la base multiplicada por la altura. La circunferencia es 2pi por radio, el radio era ρ, por la altura es igual a h sobre epsilon 0. Acá podemos simplificar la altura y vamos a ver que el campo tiene la forma lambda sobre 2pi epsilon 0, 1 sobre ρ. Y como el campo es radial, va a estar en la coordenada de u sub ρ. Este es el versor u sub ρ. De manera que vectorialmente vamos a escribir E es igual a esto por u sub ρ. Este va a ser el campo de una de las líneas. Si nosotros tenemos las dos líneas, podemos entonces dibujar y podemos ponerlas. Sabíamos que estaban separadas una distancia 2a. ¿Sí? Vamos a hacer así. El eje X, este va a ser el eje Y, y el eje Z, lo vamos a tener acá, Z, ese es el eje Z, está saliendo de la hoja. Entonces si nosotros dibujamos las líneas, vamos a poner una línea acá, a una distancia A, y la otra línea la ponemos acá, a una distancia también A, en el otro sentido. Vamos a continuar, este va hacia la X negativa, ¿sí? Y este podemos considerar que es el más lambda, y esta es la línea que tiene distribución de carga longitudinal negativa, menos lambda. Entonces, esta sería nuestra configuración. Entonces, para cualquier punto acá, nosotros vamos a tener un campo producido por esta, hacia allá, llamémosle E sub 1, ¿no es cierto? Bueno, entonces este sería ρ1, ¿sí? Entonces E sub 1 tiene ρ1, y debido a la otra que le podemos llamar acá un ρ2, vamos a tener un E2, que va a ser menor por la distancia. Ese va a ser E2 de u ρ2. E2. Entonces, el campo resultante en todo el espacio es igual a la suma vectorial de estos dos. Para facilidad de cálculo, si nos va a convenir, para poder producir esta suma, transformarlos a coordenadas cartesianas. Nosotros, si este es X, este es el eje X, y vamos a hacerlo un poco más grande. Si este es el eje X y este es el eje Y, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, bueno,
este era phi, y esta era rho. Entonces nosotros, por ejemplo, acá teníamos un vector que era igual a rho u sub rho. Y ese vector, las componentes de ese vector, acá teníamos i u sub i, y acá tenemos x u sub x. De manera que podíamos decir que rho u sub rho era igual a x u sub x más i u sub i. De donde u sub rho es igual a x u sub x sobre rho más i u sub i sobre rho. Entonces el campo, ahora este campo que estamos viendo acá, ya lo podemos escribir en forma de coordenadas cartesianas como E igual a lambda sobre 2pi epsilon 0, 1 sobre rho por, y este u sub rho, este u sub rho, lo vamos a sacar de acá. Por x sobre rho, u sub x, más i sobre rho, u sub i. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que rho, fíjense, rho es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, rho al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado. Eso lo podemos reemplazar. Vamos a hacer un poco de espacio acá. ¿Sí? Nos queda entonces, esto es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0. Este rho entra al cuadrado acá abajo, y como hay una raíz, se nos va a quedar por x u sub x más i u sub i dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es la fórmula del campo eléctrico en coordenadas cartesianas, que ahora lo vamos a aplicar a cada una de las líneas para hacer esta suma de cada uno de los campos. Si este sería el campo eléctrico debido a una línea que está acá en el origen. Ahora, si la línea está desplazada, vamos a tener que desplazarlo acá. Por ejemplo, E de más lambda está desplazado a hacia la derecha. Es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0. Y x, para desplazarlo hacia la derecha, le tenemos que restar a, que es lo que se desplazó. De la misma manera, el campo, debido a la línea esta, está desplazado del origen
pero esta vez está desplazada hacia la izquierda, entonces tenemos que sumar x más a. Y finalmente, el campo resultante este, o sea, acá vamos a tener un campo resultante, para cada punto del espacio, ¿no es cierto? Es igual a E más lambda esto es una suma vectorial. Si fíjense que en el caso de la línea menos, esto lleva un menos acá, menos, porque es menos lambda, menos lambda. Y esto es igual, vamos a hacer un poco de espacio más abajo. Vamos a hacer un poquito más de espacio. Entonces, ER es igual a E más lambda más E menos lambda. Esto es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 menos, porque acá hay un menos acá, este menos. Y este es el resultado que resuelve el ejercicio planteado de hoy. El ejercicio también nos pide graficar esta ecuación con el MATLAB. Es decir, una vez que ingresemos esta ecuación al MATLAB, vamos a poder ver cómo es el campo vectorial que estamos buscando. Nosotros ya lo vamos a tener en el aula virtual. Vamos a compartir. Sí, ya lo vamos a tener en el aula virtual un programa, un script.m que ahora lo estamos viendo en pantalla, que nos permite resolver esto. Es decir, la tarea sería desarrollar el programa que está acá a la izquierda, pero ustedes, bueno, ya lo van a tener resuelto. Y acá en el listado de código que se va viendo, se van aclarando qué es lo que se va haciendo. Fíjense que esta es la fórmula, digamos, que estábamos viendo recién. Esta sería, escrito en el MATLAB, la fórmula, es decir, del campo eléctrico, que acá lo hemos dividido en tres. Vamos a ver vamos a ver para las dos líneas cómo es el campo que produce la línea de carga positiva, que es este caso, acá a la derecha, visualizar el campo de la línea de carga positiva. Entonces, la fórmula es esta, para la línea de carga positiva. Esta es para U sub X, y esto va a ser para U sub Y de cada vector. Después vamos a tener otra opción para ver cómo produce las líneas de campo, la línea negativa, que está más abajo. Caso 2, visualizar, ven acá este por ciento es un aclaratorio. Con esto vamos a visualizar cómo es la línea de campo negativa. Este es el código, y acá está la fórmula de la línea tanto para U sub X como para U sub Y.
Y finalmente vamos a poder visualizar el efecto de ambas superpuestas. Esa suma cartesiana que hacíamos, es visualizar ambos campos, es el último paso. Bueno, ahora vamos a verlo en el programa. Acá, acuérdense que para iniciar el programa pulsamos acá y apretábamos Run, o alternativamente veníamos a la ventana de comando y escribíamos el nombre, que en este caso le pusimos el nombre línea. Línea es el archivo script que van a tener que descargar del aula virtual y poner en la carpeta documentos. Dentro de la carpeta documentos hay otra carpeta que se llama MATLAB, que la crea el programa MATLAB. Lo arrastran ahí al programa línea y después apretan Enter. Y ahí empieza a funcionar. La opción 1, visualizar, entonces vamos a poner opción 1. El programa dice busy, significa que está trabajando, acá abajo, y ahí ya lo resolvió. Podemos agrandar la pantalla con esto. Y entonces fíjense, acá tenemos la línea, esta que está mostrando el cursor, es la línea de carga negativa. En este momento el programa está solo calculando cuál es el campo para todo punto del espacio respecto de la línea de carga positiva, nada más. Esta no, en las ecuaciones no está. A medida que nos acercamos a la línea, es decir, esto se llama un mesh grid, que es que uno le dice en qué sector trabajar. Yo le he puesto un sector que está un poco alejado de la línea, porque a medida que nos acercamos a la línea, en el denominador ese ρ tiende a 0, entonces el campo tiende a infinito y se genera un problema para el cálculo y los vectores serían muy grandes. Entonces lo estamos viendo acá. Acá con las opciones del MATLAB, fíjense por ejemplo esta flechita giratoria, si ustedes la presionan ahí, ¿no es cierto? Nos venimos acá al gráfico y podemos ir rotando el gráfico para ir viendo, es decir, algo que nosotros querramos analizar mejor. Fíjense cómo las líneas son divergentes respecto de esta. Bueno, ahora vamos a ver, apretando la barra espaciadora, por ejemplo, volvemos a esta opción y podemos poner el punto 2. Visualizar la línea de carga. Acá vamos a agrandar el dibujo para verlo un poquito mejor. Y acá ahora estamos visualizando esta línea, el cálculo es para esta línea, cómo el campo eléctrico está aproximado. Es decir, todas las líneas de campos convergen hacia la línea. Y finalmente, si ponemos la opción 3, visualizar el campo resultante de ambas líneas, 3, Enter, vamos a ver cómo el programa va sumando en cada punto la línea y nos quedan arcos de circunferencias horizontales. Eso es lo que nosotros vamos a ver, que es el efecto de sumar los campos, el campo debido a la línea negativa y debido a la línea positiva, vectorialmente en todo punto del espacio. Fíjense que a medida que nos alejamos, cada vez el campo es más chiquitito. Y eso es el objetivo del ejercicio de hoy.